Segunda parte de la catequesis, continuando lo del domingo pasado. Estuvieron ustedes, algunos de ustedes por lo menos. Vamos a hacer un pequeño repasito, pero comenzamos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos envíes tu Espíritu Santo, que nos dé la gracia de escuchar siempre tu palabra, de descubrir tu voluntad y de poder siempre vivirla de todo corazón. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recuerdan que la semana pasada decíamos que la oración es ante todo un encuentro. La oración es un encuentro con Dios, donde se encuentra, en esta frase tan bella del catecismo, dice que se encuentra la sed del corazón humano que busca el bien, que busca la verdad, que busca a Dios, aunque a veces lo sepamos o no lo sepamos tanto, pero sobre todo se encuentra con la sed de Dios, es decir, el deseo de Dios de encontrarse con nosotros. Y eso tal vez sea lo más propio de nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana profesa que Dios nos ama, que Dios está interesado en nosotros. Nuestra fe cristiana es una respuesta, más que una búsqueda, es una respuesta a una iniciativa de Dios. Y en la oración se da de una manera privilegiada ese encuentro y esa alianza, esa sintonía entre ese Dios que busca, Dios que toma la iniciativa, y el corazón del hombre que responde. Eso lo veíamos, ¿se acuerdan? Brevemente en ese texto tan bello, que podríamos todavía detenernos mucho más, del encuentro de Jesús con la samaritana. Y eso nos pasa cuando rezamos muchas veces. Parecería que el Señor nos está diciendo, nos está pidiendo algo, que estemos un ratito con Él, que nos quedemos en oración, que de alguna manera le dediquemos algo de tiempo, pero que cuando lo hacemos, en el fondo nos damos cuenta que no es nosotros los que les damos nada a Dios, sino es Él el que nos da. Es Él el que nos ofrece su vida, su agua viva, su amor. Y decíamos también que la oración es por excelencia el ámbito donde nos encontramos como amigos con Dios. La oración genera esa relación, ese vínculo de amistad con el Señor. Este ícono es muy antiguo, es un ícono muy sencillo, de la tradición copta en Egipto, del siglo VII es. Y representa a Jesús con un mártir, creo que se llama Menas, si me recuerdo bien. Y fíjense que es muy simple, ¿no? Los trazos, y Jesús le está poniendo la mano sobre el hombro, significando, ¿no?, como lo expresa ese texto, que toma sobre sí, como que conoce lo que le pasa y que asume todos sus pesos, todas sus cargas, todos sus pecados. Y así es lo que quiere ser Jesús con cada uno de nosotros, un compañero. Fíjense que está como mirando en la misma dirección. Es muy bello y es una invitación a lo que vamos a ver hoy, tal vez con un poquito más de esfuerzo, les voy a pedir hoy, teológico, para comprender qué quiere decir, qué significa este misterio de la oración. Pues la oración es una amistad. Nuestra relación con el Señor es como una amistad. Eso ya lo decíamos la semana pasada, y decíamos también que cuando uno se hace amigo de alguien, cuando uno ama a alguien, cuando uno se enamora de alguien, sean los tantos modos que puede tener el amor, uno cambia, uno se transforma interiormente, no es el mismo. Y lo decimos, ¿no? Cuando nos reconocemos, cuando hay algo que nos ha conmovido el corazón, que nos ha tocado, se nota en nuestros gestos, se nota en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Pero ¿cómo será esta relación de amistad con Dios? Pensemos un poquito, no es tan fácil. Nosotros vemos el ícono y parecería que Jesús, sí, es un poco más importante, pero fíjense que apenas se ve la diferencia. Y Jesús ha querido eso, por eso se hizo hombre, decíamos la semana pasada, porque quiere hacernos como perder miedo, como hacernos, como recuerda lo que contábamos también del Principito, ¿no? Como esa historia que nos quiere domesticar, quiere que ganemos confianza en Él. Pero si lo pensamos bien,
es un poquito algo inaudito ser amigo de Dios. ¿Es que Dios va a cambiar por hacerse amigo mío? ¿Lo han pensado? Y eso sobre todo se aplica cuando le pedimos algo a Dios. ¿Qué quiere decir esto? En esa confianza que tenemos con Dios, ser capaces de tener la audacia, decirle, bueno, Dios, yo te pido esto. A los amigos le pedimos cosas, ¿o no? Tenemos la confianza de pedirle una mano, una ayuda. ¿Qué significa esto? Entonces yo querría que hoy hagamos en esta catequesis un poquito el esfuerzo teológico de comprensión. Y esto a lo mejor puede asustar y en algún momento me van a decir, ¿y este qué está diciendo este fraile? Entonces no es como yo pensaba, que no hay... Si lo descubrimos con toda su profundidad van a ver que lejos de hacernos como perder la confianza en la oración, nos tiene que hacer comprender más su belleza, su importancia y también su verdad y el lugar que tiene en nuestra vida cristiana. Pero para empezar a pensar vamos a ver algunas dificultades. Es decir, pensemos bien, ¿qué significa esta amistad con Dios? ¿Tenemos que contarle a Dios lo que necesitamos? A los amigos se lo tenemos que decir, si no nos enteran. Pero Dios, que lo conoce todo, y el mismo Jesús nos dice, sabe vuestro Padre que de todo esto tenéis necesidad. Entonces, ¿por qué tenemos que decirle a Dios lo que necesitamos? ¿No es un poco infantil, no es un poco tonto? Pensémoslo. Por otro lado, cuando nosotros pedimos algo a alguien, queremos que afloje, que cambie. Dale, te lo pido, por favor, te insisto, dale, vení, hagamos esto, hagamos este programa o ayúdame con esto. Y parecería que tenemos que... Pero a Dios tenemos que... ¿Es lógico eso con Dios? ¿Les parece? Pensémoslo. Vamos a ver, tener que descubrir cuáles son estas objeciones para que descubramos lo que es la oración. Por otro lado, si Dios es lo más bueno que hay, si Dios es el amor en sí, ¿significa que el que grita más, el que pide más, consigue cosas? Eso tampoco sería muy lógico de un Dios que es amor y que da a quien sabe que tiene necesidad. ¿Por qué tenemos que pedirle a un Dios que es amor? Yo quiero que teológicamente, es decir, con una mirada de fe, pero usando nuestra inteligencia, comparando lo que la palabra de Dios nos dice, lo que los grandes santos nos han enseñado, tratemos de responder a estas preguntas. ¿Tiene sentido pedir cosas a Dios en esta relación de amistad con Él? ¿Es conveniente esto? ¿Y qué sucede cuando pedimos algo en la oración? ¿Qué quiere decir pedirle algo a Dios? Hay como dos grandes errores, podemos decir así, dos grandes cosas que tenemos que descartar de entrada si somos cristianos, si tenemos fe. Por un lado, el error, podemos decir, llamémoslo así, cientificista, positivista, que solamente considera verdad lo que toca, lo que la ciencia comprueba. Entonces van a decir, Dios, la providencia de Dios no tiene nada que ver. Si la persona está enferma, si yo pido, si se sanará, si se va a sanar, si la ciencia lo dice, pero Dios no puede para nada intervenir en la salud de alguien. Dios no puede intervenir en ninguna cosa humana. Todo esto tiene reglas del mundo, reglas científicas, reglas, podemos decir, causales, que Dios no tiene nada que ver. Eso podemos decir, nosotros lo descartamos. Si nosotros tenemos fe, sabemos que Dios actúa en la historia. Y también ligado a esto podemos decir, todo sucede, en parte es lo mismo, ¿no? Por causas que son necesarias. Es decir, si yo tengo tal enfermedad, me pasará esto y conclusión pasará tal otra cosa y Dios no tiene nada que hacer. Esto podemos decir que es la perspectiva positivista, la perspectiva de un mundo sin Dios, o de un Dios allá arriba, pero que no se ocupa de las cosas nuestras. Pero atención, que hay una concepción también equivocada, que podemos decir es la contraria. Una concepción que yo la llamaría un poquito mágica o supersticiosa. Y es que nosotros haciendo determinadas cosas vamos a hacer que Dios cambie. Y aquí este es el error tal vez más delicado para que vamos a tener que trabajar hoy, tal vez purificar un poquito nuestra fe. Porque podemos estar tentados, a lo mejor en otros ámbitos de la ciudad de Buenos Aires pueden estar tentados sobre todo con el otro error, con pensar que Dios no interviene para nada.
pero tal vez entre nosotros los cristianos puede haber como contrapartida también una mirada que no es del todo la del Evangelio, no es del todo la que Jesús nos enseñó, que es pensar que a Dios lo podemos como manejar con algún rito, con algún sortilegio, con alguna invocación, y fíjense que es una concepción muy pagana, una concepción muy insuficiente, muy errónea en el fondo, de pensar que nosotros haciendo determinadas cosas hacemos que Dios cambie y que las cosas cambien. Ay, 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 ¿cómo entonces, dónde entra la oración? Si ninguna de estas dos es verdad. ¿Necesitamos pedir a Dios o no? ¿Qué pasa? Porque fíjense, en la relación humana, volvemos a lo que decíamos recién, cuando pedimos a otra persona, a un amigo, le expresamos lo que deseamos. Quiero esto. Le insistimos, mira, lo necesito porque me pasa esto, porque me pasó tal otra cosa, tengo esta dificultad, tengo esto. Le explicamos lo que pasa y lo intentamos convencer. Dale, sé bueno, aflojá. Son como las tres cosas que hacemos cuando pedimos a alguien, a una persona humana. Pedimos algo, le expresamos por qué y tratamos de tocar su corazón para que cambie. Pero fíjense que ninguna de estas cosas hace falta con Dios, porque Dios conoce lo que necesitamos, nos conoce a nosotros y sabe por qué, en qué circunstancia estamos. No hace falta que le expresemos lo que significa para nosotros, no sé, cuando estamos pidiendo por la salud de alguien, cuando estamos pidiendo que nos vaya bien en un examen, no sé, lo que podamos pedir. Él sabe por qué lo necesitamos, es más, lo sabe mejor que nosotros mismos. Y no necesita de ningún modo que lo convenzamos, si Él es bondad, si Él es amor, si Él es misericordia. Pero fíjense lo que la palabra de Dios nos enseña. Este versículo de un salmo es muy bello. Señor, ante mí están todos mis deseos. Eso lo veíamos también un poco la semana pasada. Cuando nos ponemos delante de Dios, no necesitamos como repetirle y hacerle toda la lista como del supermercado de todas las cosas que le queremos pedir. Él las conoce. Vamos a ver después por qué es importante sí expresarlas, pero las expresamos no tanto para que Dios las sepa, que ya las sabe, sino para que nosotros nos demos cuenta cuáles son esos deseos. Y para que nos demos cuenta a veces también cuán dispersos son esos deseos. A veces qué poco ordenados, qué poco cualificados están, o cómo a veces están direccionados para un solo lado. A veces necesitamos, pero no porque Dios lo necesite. Todos nuestros deseos están delante de Dios, todo nuestro corazón está totalmente libre delante de Él. Por otro lado, Jesús nos lo dice, ¿no? No hagan como los paganos que repiten y hacen largas oraciones pensando que por hablar mucho Dios los va a escuchar. Dios sabe bien lo que les hace falta antes que se lo pidan. Recordémoslo esto en nuestra fe, en la práctica de nuestra oración. Y por otro lado, y esto tal vez sea la verdad más importante, podemos decir teológicamente, que vamos a tener que tratar de integrar en nuestra catequesis de hoy, Dios no cambia, Dios es eterno, Dios es inmutable. Pero es inmutable no como una roca que no mueve porque es inmóvil y porque es incapaz de compadecerse o de cambiar. Nosotros asociamos el no cambio con la insensibilidad, con la dureza, con la incapacidad de progresar. Dios no cambia porque es fiel. Dios no cambia porque es puro amor. Dios no cambia porque su misericordia permanece para siempre. Y es como el cielo, como cantan los salmos, es decir, que está siempre allí. Y nos rodea, nos precede. No tiene un antes y un después. No hay un progreso en Dios. Dios es permanentemente Él mismo, siempre, en fidelidad, en amor. Entonces, si en Dios no hay un antes y en un después, no es que primero no quería y después lo quiere. Él siempre quiere el bien para nosotros. Él quiere todo el bien para nosotros. Por eso entonces
la oración, tenemos que integrar nuestra oración con esa concepción verdadera de un Dios que no es un amuleto, que no es un Dios pagano, podemos decir que lo retamos si nos hace algo mal, lo ponemos en penitencia y hacemos que después se vuelva a buenar con nosotros. No, Dios no cambia, Dios es siempre fiel, Dios es siempre amor. Y la palabra de Dios nos invita, descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Es decir, en esa eternidad, en esa inmutabilidad, en ese permanente cuidado de cada uno de nosotros, Dios se ocupa de nosotros. Dios, en su providencia, cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros tiene su lugar. Cada uno de nosotros tiene un valor delante de los ojos de Dios. Y Él nos conoce y Él predispone, ordena y planifica, podemos decir así, todo para el bien de aquellos que ama. Y dentro de esa previsión de Dios, Él nos invita a descargar en Él, es decir, poner delante de Él todas las cosas que nos preocupan. Desahogad ante Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Es la invitación de la palabra de Dios a confiar, a poner todas nuestras preocupaciones, todas las cosas que nos pesan, todos nuestros dolores, todas nuestras ilusiones, todos nuestros sueños, todos nuestros deseos, todas nuestras heridas, todo ponerlo delante de Dios. Pero tenemos que combinar esto con lo que decíamos al principio. Esta es una frase de Santo Tomás. Miren, vamos a hacer gran teología hoy. Es preciso descubrir la utilidad de la oración, es decir, la conveniencia de la oración, a la vez respetando estas dos verdades, que Dios interviene en la historia, es decir, que no hay una necesidad absoluta y unas causas, podemos decir, que no den lugar a Dios. No, Dios tiene lugar. Dios tiene lugar. Vamos a ver cómo. Dios no siempre interviene moviendo las cartas. Dios interviene a través, generalmente, a través de las mismas causas segundas, pero interviene, actúa. Pero a la vez lo hacemos sin que sea un Dios ídolo, un Dios amuleto, un Dios que hoy se enoja, mañana se pone bueno, hoy dice no, voy a esperar. Un Dios como un Dios demasiado antropomórfico, un Dios a semejanza de nosotros, que somos caprichosos o que somos cambiantes. Entonces tenemos que integrar estas dos cosas. Y la clave, la solución va a estar en esta expresión. No oramos para cambiar a Dios, sino para pedir que se cumpla lo que Él ha predispuesto, lo que Él ordena, lo que Él quiere para nosotros, pero que lo quiere a través de nuestras oraciones, a través de nuestros actos, a través de nuestra intención del corazón. Esta es la verdad fundamental de la oración de petición y de la amistad con Dios. Una amistad entonces en la que no buscamos que Él cambie, porque Él no tiene que cambiar ni puede cambiar. Es una amistad en la que nosotros, al hacernos amigos de Él, empezamos a tener nosotros los intereses de Él. Así como cuando nos hacemos amigos de alguien que le gusta, no sé, ir a la montaña y de repente nos empieza a gustar la montaña porque nuestro amigo nos conversa de esto. O tenemos a alguien que le gusta, no sé, el cine y le encanta no sé qué tipo de películas y tanto nos cuenta, nos empieza a interesar. Bueno, cuando nos hacemos amigos de Dios pasa eso un poco. Nos empieza a interesar lo que a Dios le interesa y entonces queremos que se cumplan los deseos de Dios. Y en esos deseos de Dios estamos incluidos nosotros. Están incluidos nuestros deseos, están incluidos nuestros proyectos, pero al modo de Dios, no al modo nuestro que calculamos hoy a la tarde y nada más. Dios sabe mañana, pasado mañana y el año que viene y la eternidad. Entonces, en ese proyecto de Dios entran nuestras oraciones. Y entonces, cuando nosotros rezamos, lo que nosotros hacemos es, sobre todo, expresar nuestras necesidades, nuestros deseos, para que nosotros podamos decir, hacer como un espacio interior en nuestro corazón, a ver si realmente deseamos lo que pedimos a Dios. Eso fíjense que también un padre lo hace con una madre, lo hace con sus hijos. Quiero esto. A veces no es la primera cosa que se nos ocurre lo que realmente queremos.
A veces eso que expresamos un poco infantilmente puede expresar simplemente algo muy momentáneo o algo que en el fondo está escondiendo un deseo más profundo del corazón. Entonces cuando nosotros oramos, la primera gran lección o el primer gran servicio que nos hace la oración de petición es como clarificarnos nuestros deseos. Poner delante de Dios lo que realmente anhelamos para descubrir cuánto pesa, qué importancia tiene y, suponiendo que sean cosas buenas, hacer ese espacio, hacernos idóneos para recibirlo. Y de nuevo, pensemos ahora estos días, ¿no?, los chicos que piden sus regalos de Navidad. ¿Cuántas veces simplemente en esta sociedad consumista se multiplican pedidos de cosas que en el fondo no nos hacen felices? Y hoy queremos esto, mañana queremos esto otro y pasado mañana. Bueno, la oración no es la lista de supermercado o de regalos de Navidad a Dios. Eso sería una concepción utilitarista, mercantilista, consumista, si queremos, de la relación con Dios. No es la verdadera amistad. En la amistad buscamos, al contrario, una corresponsabilidad en esos designios de Dios. Y aquí viene tal vez el punto, la respuesta más de fondo a la necesidad de la oración. Dios, en su providencia, en su amor, dispone que muchas cosas se hagan, la mayor parte de las cosas, a través de causas humanas. Dios, por ejemplo, quiso que nosotros naciéramos a través del amor de un hombre y una mujer. Entonces, a través de ese amor humano, ¿y quiere decir que un hijo no es un don de Dios? Claro que es un don de Dios, pero ese don de Dios, Dios lo ha previsto a través del amor de un hombre y una mujer. Pongamos un ejemplo todavía más banal. Todos los frutos de la tierra que Dios nos da, y son todos bendiciones de Dios. Pero eso no significa que no haya que sembrar, que no haya que regar, que no haya que cuidar y que no haya que cosechar. La oración es eso. La oración es el sembrar, el regar, el cuidar, el cosechar. La oración es nuestra intervención, asumir nuestra corresponsabilidad en los deseos de Dios. Desear como Dios desea. Querer lo que Dios quiere. Hacernos amigos de Dios implica esa transformación del corazón para que Dios para que Dios haga su plan en nosotros y nosotros nos volvamos como Dios es. Y acá esto nos lo explican entonces los grandes teólogos, ¿no? No solamente la divina providencia dispone que esto suceda así o asá, sino que dispone cómo va a suceder. Así entonces, como dispone que Juan va a nacer de Pablo y de María, y van a ser sus padres, así también dispone que determinado bien va a suceder por la intercesión, por la preocupación, por el amor, por la oración de Juan, de María o de Pedro. Esa oración es parte de ese proyecto de Dios que nos quiere asociados a sus proyectos de amor. Como si un amigo organiza una fiesta y tiene, no sé, toda la plata del mundo y no necesita de nosotros, pero quiere que seamos parte de ese proyecto. Bueno, imaginémonos algo así. Dios, que tendría todos los medios para hacerlo solo, quiere que nosotros como que planifiquemos con Él. Quiere que seamos parte de alguna manera de esa providencia con la que Él organiza, con la que Él desarrolla su proyecto de gracia y de amor para el mundo. Para nosotros, para cada uno de nosotros y para todo el mundo. Por eso la oración no es algo mío, sino que la oración, y eso lo vemos en nuestra tradición dominicana de un modo especial con Santo Domingo, los grandes santos, la intercesión por los demás, la oración pidiendo por el mundo, pidiendo por los pecadores, pidiendo por los que necesitan, por todos. Entonces, no solamente Dios dispone que algo suceda así o asá, sino dispone cómo, en qué orden, con qué causas. Y también las causas humanas tienen efectos. Entonces, cuando nosotros realizamos algunos actos, no es para cambiar a Dios. No es que si nosotros entonces hacemos algo, Dios va a cambiar. No, Dios ha previsto, Dios quiere. No, cuando decimos ha previsto, no lo pongamos en pasado, porque Dios es todo presente. Dios planea que estas cosas sucedan con nosotros. Dios planea que
este proyecto de gracia, este don, esta bendición suceda con mi colaboración. A veces, haciendo yo algo, Dios quiera que, por ejemplo, que fulano de tal sea un enfermo, sea curado por este médico. Y Dios quiere que sea curado con el cariño y el afecto de su familia o de su desconocido o de quien sea que se interesa por él. Dios quiere que sea curado por la intercesión de sus amigos y los que piden y rezan por él. Eso es parte de ese proyecto de Dios para esa persona. No solamente entonces intervienen las cosas que nosotros hacemos, que es lo que en nuestra mentalidad, podemos decir, más inmediatista pensamos, sino también nuestra oración es también causa, subordinada a Dios, pero es también causa. Es decir, mi oración se convierte en un instrumento de la gracia de Dios para realizar el bien en el mundo. Esta es la grandeza de la oración. Entonces, la grandeza de la oración no es un amuleto, yo voy, prendo 3 velas y Dios cambia, y si prendo 2, no. Dios hago tal rezo, 5 Padre Nuestro, 20 Padre Nuestro, Dios va a cambiar más. No, está en la intensidad del corazón que sintonizamos con los proyectos de Dios. Esa es la grandeza de la oración. Dios entonces nos comunica en su bondad, en la extraordinaria generosidad de Dios, así como nos da la gracia, o no a los frailes, pero bueno, los que son padres o madres, la gracia de ser padre o madre, nos da la gracia de ser, por ejemplo, de transmitir la vida, de transmitir la caridad en un servicio, en una ayuda. Dios también nos da la gracia a través de la oración de ser causa de efectos buenos en el mundo. Dios quiere que muchas cosas buenas sucedan porque nosotros las pedimos, porque nosotros las deseamos, porque nosotros las queremos y se lo pedimos a Dios. No porque Él necesite que se lo pidamos, sino para asociarnos como amigos en ese proyecto de bendición, de misericordia, de vida, de felicidad que tiene para el mundo. Esto dice, fíjense qué frase bella de San Juan Crisóstomo. Piensa, considera qué gran felicidad se te ha concedido, qué gran gloria es la tuya. Hablar con Dios por la oración, conversar con Cristo, solicitar lo que quieres, pedir lo que deseas y descubrir que eso es lo que Dios quiere. Descubrir como cuando uno habla con un amigo y planifica algo y cuando uno tiene una idea y el otro se alegra y lo van planificando juntos. Esa es la oración. Pero obviamente en la oración no tenemos que contarle a Dios lo que Él no supiera, sino que tenemos que dejarnos como empapar por lo que es el gran proyecto de Dios para nosotros. Entonces no debemos pretender que quiera Dios lo que queremos nosotros, sino más bien que queramos nosotros lo que quiere Dios. Y aquí viene el gran trabajo, podemos decir, la gran tarea de la oración. En ese diálogo con Dios, y fíjense que algunas veces es como una lucha. Por nosotros querríamos, por ejemplo, que alguien se sane, y pedimos en la oración eso, y después pedimos, y a veces no se sana. Y es como una pelea, pues decimos, Dios, yo quiero que esto entre en tu plan, yo quiero que esto entre, y a veces Dios nos dice que no. Y nosotros entonces nos enojamos, ¿quiere decir que no lo cambiamos a Dios, que no rezamos suficientemente? No, en esa lucha, en esa tarea de la oración, Dios nos convence o nos quiere convencer que hay un bien más grande que a veces no podemos descubrir hoy, que no podemos ver. Pero no significa que no tengamos que pedirlo, que no tengamos que de alguna manera pelear con Él. Lo que yo veo como bueno, yo lo pido a Dios. Yo quiero que me vaya bien en este examen y se lo pido a Dios. Pero ¿qué sé yo qué es lo que me conviene? Y a lo mejor Dios quiere que te vaya bien, pero hubiera querido que estudiaras ayer. Tú tendrías que haberte acordado de pedir ayer Pero bueno, hoy ya no lo hiciste ayer. Bueno, hoy quiere a lo mejor que aprendas que sí, que no te va a ir tan bien. Y tal vez eso sea lo que Dios quiera para nosotros hoy. Y en ese diálogo, Dios no es que nos dice sí o no. Dios nos dice siempre sí. Pero nos dice sí y nos invita a abrir el corazón y a abrir nuestra mente también para descubrir cuáles son esos proyectos de Dios, que son siempre proyectos de amor, siempre proyectos de gracia. Entonces, fíjense, en ese diálogo nosotros descubrimos, sin dejar de insistir, vamos a ver, tenemos que insistir, lo vamos a ver también la semana que viene, más todavía, tenemos que pedir todo lo que consideramos que es bueno,
pero tenemos que pedirlo escuchando, como en una buena amistad. Tenemos que pedir dejándonos también convencer y sobre todo dejándonos convencer por los argumentos de Dios. Que Dios actúa en el secreto del corazón y en los acontecimientos de la vida. Y cuando nos dice que no, descubrir que ese no esconde un sí más grande. Como un papá cuando le dice a su hijo, esto no, y lo dice con el dolor del alma a veces, pero sabiendo que ese no es su bien hoy para su hijo, para su hija. Y fíjense que en el fondo lo que descubrimos es que lo propio de los amigos es el querer y no querer las mismas cosas, el gozarse y condolerse de las mismas cosas. ¿Qué podemos decir? Que llegamos al punto culminante de la oración. Cuando, fíjense, Jesús en la oración en el huerto de los olivos. Ahí tenemos el modelo. Padre, aleja de mí este cáliz. O sea, Jesús, el corazón humano de Jesús veía el dolor, lo que implicaba, la pasión, el sufrimiento. Obviamente eso se alejaba de él, no. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en esa unión, en esa perfecta compenetración de la voluntad humana a la voluntad divina que se da en el mismo Cristo, en él mismo, porque él era hombre y Dios, es como la culminación de nuestra oración también. Cuando nosotros decimos, sí, si es por mí, aleja de mí esto. Si es por mí, yo no lo quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí fíjense que se da la culminación de la amistad, cuando queremos lo mismo. Por eso es tan importante el rezar. Es decir, llevar a la oración todas las cosas que nos pasan, también las preguntas, también los dolores, también las cosas que no entendemos de nuestra vida. ¿Por qué? Los salmos están llenos de esas oraciones. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué el inocente le pasan cosas? Y por supuesto que las tenemos que preguntar, porque no es obvio. En el plan de Dios eso no es el plan original de Dios. Pero supuesto el pecado, supuesto el mundo en el que vivimos, sabemos que Dios todo lo ordena para nuestro bien. Y es en la oración donde somos capaces de afinar nuestro corazón a la sintonía de Dios. Donde somos capaces de confrontarnos en silencio con esa pedagogía que Dios tiene para cada uno de nosotros. No simplemente diciendo sí, 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 sí. Tenemos que decir sí, pero tenemos que decir sí escuchando, abriendo el corazón, descubriendo por qué. Y también siendo parte en ese proyecto, en ese camino en el que Dios va a través de cada uno de nosotros, nos va como enseñando qué es lo bueno, qué es lo valioso, qué es lo importante para cada uno de nosotros. La culminación de la oración se da en la revelación del misterio del amor del Señor. En la cruz del Señor es como el momento culminante de ese diálogo entre Dios y el hombre. Y en el aparente no de Dios, en el aparente abandono de Dios, descubrimos que estaba la presencia máxima del amor de Dios. Y esto me parece que es también una experiencia terrible en algún momento de nuestra vida, cuando nos parece que Dios no nos escucha, que Dios no nos quiere y tenemos la tentación de decir, pedí tanto, quise tanto, me ilusioné tanto y no pasó nada. Miremos la cruz, descubramos en la cruz la respuesta verdadera de Dios. La cruz es la respuesta por excelencia. Es decir, Dios estaba gritándonos, no es que estaba callado, nos estaba gritando que nos amaba. Y nosotros tal vez estábamos distraídos y seguíamos encaprichados con otra cosa. Y esto no es para minimizar esa lucha interior, no es para minimizar lo que puede ser en algún momento el escándalo del mal, el escándalo de la desesperación que puede afectar a la humanidad. Y pienso que en una catequesis de la oración tenemos que tenerlo en cuenta. La oración entonces no es una pastillita tranquilizante. La oración no es una escuela, podemos decir, simplemente decir, bueno, cumplamos con estas cosas y Dios es bueno con los que nos portamos bien. Eso sería una caricatura de la historia de la salvación. La oración nos confronta a la historia dramática del mundo,
a la historia terrible de la humanidad donde conviven el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Pero en la oración, y en la oración de Jesús, en la oración al pie de la cruz, descubrimos que Dios, cuando aparentemente no habla, nos está abrazando con su amor, nos está manifestando su misericordia, nos está invitando a confiar en Él. ¿Y qué son a veces nuestras pequeñas desilusiones con respecto a los grandes dramas de la vida? Pero en algún momento nos tocará, en algún momento también nos tocará, tal vez una experiencia fuerte de pensar que Dios no nos escucha. Entonces, tenemos que estar preparados y saber que es parte, cada uno le toca en caminos propios, no sabemos cómo nos pasará, a uno les pasa de jóvenes, a otros de viejos, a uno más aparentemente de manera más fácil, a otro aparentemente más difícil. Dios sabe cómo nos lleva a cada uno de nosotros. Pero el camino de la oración pasa por ese abandono, pasa por esa confianza, pasa por esa prueba de la absoluta incondicionalidad de Dios. Pero volvamos a algunas enseñanzas de Jesús durante su vida, para que integremos otros elementos que también son parte de este camino, como les había dicho que iba a ser difícil, ¿no? Que vamos a tener que morder en pan profundo, ¿no? en la enseñanza de la teología. Fíjense una frase de Jesús, que es bellísima, ¿no? En el sermón de despedida en San Juan. Les aseguro que todo lo que pidan al Padre, Él se lo concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta. Si entendemos bien este texto, sabemos todo de la oración. Fíjense, les dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. La clave está en aprender a pedir en el nombre de Jesús. Fíjense que todas las oraciones de la liturgia, todas, siempre terminan por Jesucristo nuestro Señor. Porque todo lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa pedir en el nombre de Jesús? Te pido irme de vacaciones por 3 meses en el nombre de Jesús. Bueno, eso sería contradictorio, ¿eh? ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? El nombre de Cristo, explica también Santo Tomás muy bellamente, el nombre de Cristo es nombre de salvación. El que pide algo relativo a la salvación pide en nombre de Cristo. Cuando pedimos en su nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo, Él mismo nos lo concederá. Y lo dice en futuro, porque algunas veces difiere hacer lo que pedimos para que se aumente nuestro deseo, pero en el tiempo oportuno lo hará. El que pide algo relativo a la salvación pide en el nombre de Cristo. Nunca esa oración es ineficaz, nunca será olvidada, nunca cae en el vacío. Cuando pedimos en el nombre del Señor, cuando pedimos los dones de su gracia, cuando pedimos su amor, cuando pedimos su perdón, cuando pedimos su paz, cuando pedimos la gracia de la salvación, nunca esa oración cae en saco roto. Siempre es escuchada, siempre. Y si se difiere es para que aumente nuestro deseo, pero a su tiempo lo cumplirá. Cuando al orar pedimos algo que pertenece a nuestra salvación, ¿por qué? Porque es lo que Dios quiere eso. Era el pacto de amistad. ¿Por qué Dios se quiere hacer amigo de nosotros? Porque nos quiere salvar, porque nos quiere como amigos, nos quiere estar en comunión con Él. Entonces yo voy y le digo, quiero ser tu amigo, y si para eso he venido, no seas tonto, te dice, para eso estamos. Todo lo que le pidamos en esa línea de la amistad, de crecer en esa comunión con Él, de recibir todos los dones y de quitar todos los obstáculos, esa oración es siempre eficaz. Porque Él quiere que todos se salven, que todos sean sus amigos. Todo lo que le pidamos a Jesús en su nombre, todo lo que pidamos de bienes de gracia, de bienes de amor, siempre Dios nos lo concede. ¿Pero qué significa? ¿Entonces no puedo pedir otra cosa? ¿Qué les parece? No podemos pedir irnos de vacaciones, no podemos pedir alguna cosa que no sea la salvación. Y también los santos nos enseñan. No toda solicitud por los bienes temporales está prohibida, no.
Lo que no tenemos que pedir son las cosas superfluas, desordenadas. Es más, dice, los bienes temporales son lícitos, son buenos desearlos, no como lo principal, nunca poniendo en ellos el fin. O sea, te pido irme de vacaciones si no el mundo se acaba. No es el fin, sino a manera de ayudas para avanzar en el camino hacia la bienaventuranza. Es decir, podemos pedir todo, lo podemos pedir mientras recordemos que estamos en camino en la amistad con Él. Todo mientras conservemos esa orientación a la salvación, al reino, a ser amigos del Señor, a vivir de su gracia. Mientras eso ayude, todo se lo podemos pedir al Señor. Y es más, muchas de esas cosas ayudan, porque Él sabe que necesitamos estas cosas. Él sabe que nuestra vida es corporal, es histórica, está sometida a tanta fragilidad. Entonces, es parte de nuestra vida. Hacemos bien en pedirlo, siempre y cuando lo pidamos integrado en ese camino, no como el fin, no como lo más importante, no como lo único necesario, como lo principal, sino como parte de ese camino, en cuanto nos sirven, dice, en cuanto se sustenta nuestra vida corporal y en cuanto nos sirven de instrumentos para la práctica de las virtudes, es decir, todo lo que nos hace mejores, lo que nos hace buenos, lo que nos hace más justos, más solidarios, más generosos, más puros de corazón, más misericordiosos. Y para eso necesitamos también cosas de este mundo. Lo que nos da la paz del corazón, lo que nos hace ser íntegros, lo que nos hace ser buenos padres, buenas madres, buenos amigos, buenos hermanos. Tantas cosas. Y también cosas temporales, siempre y cuando las ordenemos al verdadero fin. Pero fíjense, ahí está un poco la gran cuestión. ¿Cuántas veces no sabemos lo que es bueno? Ahí está la gran lección en la oración. ¿Cómo saber qué es lo que yo necesito? ¿Cómo saber si los 3 meses de vacaciones son buenos o no? Probablemente eso sepamos que no son tan buenos, ni tan necesarios. Pero hay otras cosas que no sabemos si son necesarias. Y por eso nos dice esta frase tan consoladora San Pablo, ¿no? El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Él nos inspira santos deseos, hace que pidamos lo que nos conviene. Por eso en la oración tenemos que dejar que sea el Espíritu del Señor el que nos habite, el que genere en nosotros esos deseos de Dios, esos deseos de santidad, de salvación, de gracia. Y esos son los deseos del Espíritu a los que el Señor no puede decir que no. Eso, podemos decir, orar en el Espíritu es lo mismo que orar en el nombre del Señor. Lo que el Espíritu suscita en nosotros son los deseos proporcionados al corazón de Dios. Y volvemos entonces a la samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, tú le pedirías. Y eso es lo que el Señor nos dice tantas veces. Nosotros vamos con nuestra listita y el Señor nos dice, si te dieras cuenta, tú me estarías pidiendo lo que verdaderamente vale la pena. Tú me estarías pidiendo la gracia, la salvación, el amor, los dones del Espíritu. Y subordinado a eso, todo lo podemos integrar. Pero dejando siempre que los deseos de Dios, el don de Dios sea lo que ocupe el primer lugar. ¿Cuántas veces en la oración experimentamos entonces esta necesidad de que nuestro corazón se sintonice con el amigo? Y es un poco lo que nos pasa en las relaciones entre nosotros. También en la amistad a veces tenemos como proyectos distintos, ¿o no? ¿Y eso cómo se soluciona eso? Y hablando. Se soluciona entendiendo por qué el otro lo quiere, por qué el otro lo desea. En una amistad normal a veces tiene que ceder uno, a veces tiene que ceder el otro. Bueno, les aviso que en esta amistad tenemos que ceder siempre nosotros. Esa es la gran clave. Pero es lo mejor que nos puede pasar, porque Él sabe por qué. Entonces, en esta amistad nosotros somos los que tenemos que aprender. Porque nosotros somos los que tenemos la dicha inmensa, la gracia absolutamente inimaginable de que Él se haya querido hacer amigo de nosotros. Entonces, en esta amistad tenemos que aprender en ese diálogo, en esa convivencia con el Dios nuestro amigo, tenemos que generar en nuestro corazón esa apertura, esa docilidad
para dejar que sea su gracia, que sea su amor, el que vayan plasmando nuestros deseos, que vayan generando en nosotros los deseos según el corazón de Dios. Entonces, ¿es conveniente pedir o no es conveniente pedir? Claro que sí. ¿Se dan cuenta qué importante es pedir? ¿Se dan cuenta qué importante es orar? Qué importante es presentar al Señor todas nuestras peticiones. Y la palabra de Dios nos lo dice tantas veces. Presenten al Señor, lo dice Pablo en alguna de sus epístolas, intenciones por todo el mundo. Es fundamental porque Dios quiere dar sus dones contando con nuestros deseos, contando con nuestra ayuda, contando con nuestra colaboración. Pero lo necesitamos hacer en un camino también de trabajo interior, de perseverancia, de fidelidad y dejándonos, podemos decir, convencer a lo largo de la vida por esa amistad con el Señor que nos enseña a orar como conviene, que nos enseña a relacionarnos con Él como el verdadero amigo que tiene la clave en su providencia, en su sabiduría y en su misericordia de lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y eso es lo que dice el apóstol San Juan tan bellamente al final de su carta, de su primera carta. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Esa es la grandeza de la oración cristiana. Entonces, esas dos frases del Evangelio y de la carta de San Juan, querría que les quedaran como síntesis de esta charla, en las que tal vez hemos tenido que modificar o purificar un poquito alguna imagen de lo que teníamos de Dios y de la oración, pero no para orar menos, no para menospreciar o valorar con menos intensidad la oración, sino al contrario, para descubrir lo fundamental que es en nuestra vida cristiana y en nuestra relación de amistad con Él. No han pedido todavía en su nombre, pidan y esa alegría será perfecta. Pidan, estemos seguros que ya tenemos lo que hemos pedido cuando oramos en el nombre del Señor. Los invito ahora entonces a que nos dispongamos para la adoración. Tendremos ahí tiempo de rezar, así que no rezamos ahora al final de la charla, sino durante la adoración. Y los invito entonces a dejar que el Señor y que el Espíritu del Señor nos abran el corazón y nos inviten a entrar en sintonía con Él y a paso y día a día a entrar en la gran aventura de nuestra vida, de hacernos más amigos de Él y aprender a pedir en su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Siempre por los siglos de los siglos. Amén.